Buenas tardes, por parte de Juan Pablo Nistal y Juan José Marroquín, vamos a presentar el proyecto de análisis de un péndulo simple con amortiguamiento. Bueno, básicamente la experimentación consiste en analizar el comportamiento oscilatorio de un péndulo simple amortiguado con la ayuda del software Tracker para analizar los videos y Screencast-O-Matic para realizar las grabaciones. Más que todo se busca comparar el comportamiento experimental obtenido analizando diferentes simulaciones con sus respectivas gráficas teóricas obtenidas por medio de cálculos utilizando las mismas condiciones. Dicha comparación sería llevada a cabo con la ayuda del RMSE. También se busca determinar el coeficiente de amortiguamiento del péndulo en cuestión. Como supuestos tenemos tres principales. El primero de ellos es que el seno del ángulo se aproxima al ángulo, pero esto solo ocurre cuando es un ángulo pequeño. Segundo es que la gravedad de la Tierra era de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y el último, como se sabe que el aire es un fluido y se opone ante el movimiento de un cuerpo, ya que va en dirección contraria, esto se conoce como fuerza de resistencia. Y como se está hablando de velocidades muy pequeñas, la fuerza de resistencia es proporcional a la velocidad. Bueno, y para las mediciones, primero que todo se utilizó el simulador establecido en donde uno puede controlar el largo, la masa, la gravedad y la fricción que afectan al péndulo. Y para la experimentación se utilizó un ángulo de -10 y con la ayuda de Screencast-O-Matic se grabó este oscilamiento, el cual fue analizado con la ayuda de Tracker, en donde se registraba la trayectoria del mismo con la ayuda de un transportador y una masa puntual que daba resultados más precisos, y esta fue registrada en una gráfica del ángulo conforme al tiempo. Una vez terminadas todas las oscilaciones del mismo, se analizó más a fondo la gráfica, en donde se vieron los puntos máximos de las oscilaciones, y estos puntos máximos fueron registrados en un Excel para lograr graficar las funciones exponenciales de este comportamiento y con esto encontrar los coeficientes de amortiguamiento. En el proyecto se realizaron tres cálculos principales. El primero de ellos fue el RMSE, que es un análisis estadístico para poder comparar lo teórico con lo práctico, en donde P es el valor teórico o el experimental y N la cantidad de datos. Por otro lado, tenemos la ecuación diferencial, donde M es la masa en kilogramos, L el largo en metros, B es el coeficiente de amortiguamiento y G es la gravedad, que se utilizó 9.8. El primer paso para resolverla fue sustituir teta doble prima por r cuadrado, teta prima por r y m por g se quedaban solitas. Entonces se hace una ecuación cuadrática donde nos queda un valor real y uno imaginario. El valor real va a ir con exponencial y el imaginario va con seno y coseno. Para encontrar las constantes se utilizan los valores iniciales, que fueron de ángulo -10 en tiempo cero. El -10 se utilizó en radianes, que era 1 partido 18 por pi. Luego la segunda constante se utilizó con la primera derivada e igualando a cero, ya que en ese instante el tiempo cero, la velocidad era cero. Por otro lado tenemos el coeficiente de amortiguamiento. En este caso se encuentra la ecuación ya despejada y el valor de alfa se encontraba de los datos que se obtenían de Tracker, que se graficaba una exponencial en Excel, y este valor, el menos 0.332, es el que se utilizaba como alfa. Bueno, y ahora para la parte de resultados, primero que todo tenemos el cuadro número 1 en donde se registran los coeficientes de amortiguamiento y los RMSEs de todas las gráficas. Y no voy a entrar mucho en detalle de esto, solo quiero resaltar de que en la gráfica número 1 y número 7 fueron las que mejor RMS presentaron, fue el más cercano a cero, y la gráfica número 2 fue la más alejada de cero, lo que quiere decir que no tenían mucha similitud. También se analizó la varianza de los coeficientes de amortiguamiento obteniendo un valor de 0.16, lo cual es bastante bueno. Ahora para la gráfica número 1, lo que comentaba anteriormente, bastante similitud, un RMS bastante bajo. La gráfica número 2, la que obtuvimos el RMS más alto de todos. Y ahora las demás gráficas, también muy similares entre sí. Y la gráfica número 7, que fue la que mejor RMS presentó y más similitud presentó. También tenemos los gráficos exponenciales de las diferentes corridas con las que se determinaron los coeficientes de amortiguamiento para las mismas y sus respectivas regresiones lineales, las cuales también fueron muy cercanas a 1 en todas las corridas. Conforme a los datos obtenidos se va a discutir un poco sobre por qué ocurrieron cada uno de ellos.
El primer tema va a ser el coeficiente de amortiguamiento, en donde se puede observar una similitud en cada uno de ellos, pero se esperaba que estos valores fueran iguales, ya que el coeficiente no depende ni de la masa ni del largo. Entonces realizamos un análisis estadístico encontrando que la varianza fue de 0.16. Esto también nos indica que los valores no cambian mucho, por lo tanto son confiables. Por otro lado, tenemos que la diferencia entre cada uno de ellos se puede dar a la precisión y exactitud del medidor y del programa. Y como último punto del coeficiente de amortiguamiento está la regresión lineal, que fue entre 0.95 y 0.99, siendo muy cercanos a 1. Como segundo punto tenemos los RMSE, donde se puede observar que el valor del primero y del séptimo fueron los más bajos. Esto se debe a que las oscilaciones eran más pronunciadas, y con estas gráficas, que la primera es la 1 y la segunda es la séptima, se puede observar que están muy relacionadas. Como segundo punto tenemos que la gráfica número 2 tuvo el RMSE mayor que los demás. Esto se da a que el largo era de 0.1 y dificultaba mucho las mediciones. Y en el gráfico se puede observar que no están muy relacionadas la teórica, que es la anaranjada, y la azul, que es la experimental. Como último punto tenemos las conclusiones. La primera de ellas fue que se determinó que había congruencia entre la ecuación teórica y los valores experimentales, ya que los valores obtenidos por el promedio cuadrático fueron cercanos a 0. La segunda es que la gráfica realizada utilizando 0.1 metros de largo tuvo un RMSE mayor que los demás, ya que las oscilaciones no eran muy pronunciadas. Además de esto, la gráfica 1 y 7 presentaron un RMSE menor que los demás, siendo las que tuvieron mejores resultados. Y por último, el coeficiente de amortiguamiento no fue igual en todos los gráficos obtenidos, pero tuvo una varianza de 0.16, indicando que los valores eran similares.